Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que estén viendo esto. Gracias por estar una vez más. Hoy estamos acá con Bárbara Paladino, una amiga de hace muchos años de las redes. Hoy particularmente coincidimos. Y va a ser un programa distinto. Vamos a tratar de una temática que es bastante delicada. Sí. Vamos a pasar un poco por todo. Por todo, por la vida en general. Ya estuvimos hablando fuera de cámara bastante largo y tendido, creo que vamos a repetir los tópicos, sí. Pero creo que hay mucho para charlar y sobre todo para concientizar a la gente que esté en la casa, que tenga interés en esto, y ojalá podamos difundir este mensaje de tomar conciencia de ciertas cosas que existen, que sí. Nos puede pasar a cualquiera. Sí. No se trata de situarse en una situación de víctima únicamente. No. Siendo víctima, porque claramente... lo padeces y obviamente en el momento fuiste víctima de eso, pero eso no te convierte en víctima para toda la vida, se puede justamente seguir adelante. Creo que te ponen un planteo permanente, ¿no? De decir hasta dónde tengo que levantar la bandera de víctima y hasta dónde decir, che, no estoy usando esto como una cartelería política solamente, sino decir, es algo genuino y que quede, viste, medio desdibujado, ¿no? Sí, es que no tiene que ver con la política, o sea, en mi caso puntual no tengo ninguna bandera política. Uh-huh. y es le pasa a gente de todas las... los estratos sociales. Los estratos sociales. Uh-huh. Y también, que vos decís, bueno, no sé, muchas veces te fijás si la persona tiene un determinado perfil que puede ser víctima de violencia o no, y decís, no hay un perfil. Vos podés tener una personalidad súper avasallante y te pueden violentar igual, podés tener 50 másters y te pueden violentar igual, y podés ser analfabeto y te pueden violentar igual. O sea, no tiene que ver ni con la educación, ni con la personalidad, ni con tu carácter. Tiene que ver con que todos tenemos debilidades. Uh-huh. Y las personalidades que son violentas o que son psicópatas o que son narcisistas saben ver cuál es tu debilidad y atacan por ahí. Claro. Vos podés tener, ser erudito en Harvard y tenés una debilidad sentimental o algo que no sé, tuviste un trauma de chico o algo en tu historia y saben por dónde ir, ¿entendés? No es porque vos tengas más educación. No, bueno, empecemos ahí, ¿no? Muchas veces uno empieza siendo víctima por un daño en el amor propio. Es donde entra el perfil del atacante, ¿no? Sí, por lo general uno ya lo trae por su historia. Uh-huh. Porque obviamente hay algo que no estás tan fuerte. En mi caso yo siento que es por la historia, por ejemplo, con mi mamá, lo pude encontrar por ahí, donde me resultó familiar porque era un trato parecido al que yo vivía de chica y donde te van, viste, como corrompiendo la autoestima de que uh-huh. vos no valés o que simplemente sos linda nada más por mi trabajo de modelo, y entonces es como que, bueno, vos empezás a sentir que no valés más que eso. Uh-huh. Y bueno, por ahí entran y te empiezan a pagar cada vez más y vos después dependés para todo de la persona, claro. Digamos. Sí, se genera esa dependencia emocional, económica, en un montón de aspectos. En este caso puntual, estamos hablando de lo que se denomina violencia vicaria. Violencia vicaria es un término muy específico, que es un tipo de violencia de género que se sufre a través de los hijos. Uh-huh. Principalmente. También puede ser, si no tenés hijos, puede ser por tu mascota o puede ser por un familiar, por tu hermana, tu madre. Por el lado del afecto. Por el lado del afecto. Usan a alguien que vos querés mucho, lo más querido en tu vida, para dañarte a través de eso. Bien. Ese es el concepto general. Ese es el concepto, sí, que acuñó Sonia Bácaro, que es una psicóloga argentina, que fue la que describió el concepto de violencia vicaria. Claro, la idea es empezar a hablarlo, como ponerle nombre a eso que pasa, claro. Porque la realidad es que no es algo nuevo, sino que sucedió durante toda la historia. Sí. Digo, y esto es lo que pasa. Uno empieza, a partir de conocer un caso como el tuyo, a decir, pero mi abuela y mi abuelo, y lo que me contaba mi abuela que hacía el padre, etcétera, Exacto. etcétera. Entonces es algo que viene de generaciones en generaciones y... Sí, y una vez que se nombra, también se puede empezar a tratar. Uh-huh. En distintos ámbitos, en el ámbito terapéutico, en el ámbito judicial. De hecho, también estamos con este proyecto con el Frente Nacional de Violencia Vicaria, de tratar de impulsar que entre dentro del Código Penal como uno de los tipos de violencia de género, para que se
tenga una condena también. Claro, para darle una figura legal, digamos. Para darle una figura legal porque, bueno, hay casos extremos en donde hasta los agresores llegan a quitarle la vida a los chicos, a sus propios hijos. Sí, sí, sí. Entonces es una problemática muy, muy grave, la verdad. Y a una mujer es donde más le podés, o sea, el peor daño que le podés hacer es tocarle un hijo, porque en mi caso puntual ha intentado económicamente destruirme, no ha podido, yo puedo vivir con más, con menos, pero sin mis hijos no puedo vivir. Claro. Y bueno, ahí es donde es mi talón de Aquiles, digamos. Bueno, pero esto es algo que no surge de la noche a la mañana, No. Es una construcción, es una historia Años. que se va dando y que uno creo que tiene ese momento del despertar donde te caen todas las fichas Todo de golpe, junto. se cae el velo y a partir de ahí se empieza a transformar tu vida. No, y aparte lo más llamativo es que decís, ¿cómo pude estar tan ciega tantos años? Porque todo el mundo te dice, ¿cómo no lo viste? ¿Cómo no Claro. lo viste venir? ¿Cómo vos que sos tan cocorita en las redes que ahora levantás las banderas y qué sé yo? Sí, porque hoy veo y porque hoy ya no soy la misma que era. O sea, yo soy otra persona completamente distinta, tengo muchísimas más herramientas de las que tenía. Todavía soy vulnerable en un montón de aspectos, pero hoy tengo otras herramientas, hoy veo antes, hoy reconozco ciertos patrones, ¿entendés? Entonces pero sí, cuando estás sumergido y de hecho también dentro de muchas veces las denuncias que hacía con especialistas en violencia de género, a veces ellas te explicaban como que cuando estás adentro no lo podés ver y que esto que vos decís, cuando se te corre el velo, cuando lográs salir, te caen todas las fichas juntas y de hecho al día de hoy, 5 o 6 años después de separada, veo conductas del pasado que hoy recién me cae la ficha que eso era violencia y que en el momento y hasta el día de hoy no lo reconocía como tal. Sí, sí, sí. Bueno, creo que lo que hablábamos anteriormente, hay muchas cosas que de tu caso, de cosas que me resonaron, que a mí en lo personal, tanto en mi propia historia como en historias de conocidos, me resonaba y decía, pero mirá, esto es lo que pasaba, o esto que yo, pero esto es así, y decís, bueno, ¿dónde está el límite? ¿Cómo? Y te empieza a dibujar todo, porque empezás a conocer una realidad que pasa totalmente inadvertida al lado de muchísima gente. Sí, aparte que en las personalidades como más empáticas, como las que seguramente vos también tenés, porque... Ya no. Bueno, ya no. Ya no, claro. Ojalá que ya no, pero... Claro, no, yo siento que todavía sí, pero sí. Bueno, o sea, con un poco más de... Quiero mentir que no para que no me abusen de vuelta, Claro. ¿viste? Pero por lo menos... pero sí, es como que vos no concebís que existe esta maldad, porque a mí me pasa hoy, yo habiéndola sufrido, habiéndola vivido en carne propia... Digo, a mí no me entra en la cabeza cómo alguien puede ser tan malo o cómo alguien se puede despertar cada día de su vida diciendo, a ver, hoy cómo voy a joder, cómo voy a dañar, sí, cómo dormís a la noche, cómo te acostás sabiendo que estás haciendo tanto daño. Eso a mí no me entra en la cabeza. O sea, yo lo puedo entender que exista, pero es algo que no lo puedo internalizar. Algo que de lo que hablábamos fuera de cámara es, uno lo ve en una serie y la serie te atrapa, decís, bueno, pero esto es ficción. Y después cuando lo viste en la realidad, decís, ¿qué tiene que haber sufrido el tipo que escribió esto para escribirlo tan bien? Porque la realidad es exactamente igual. Exacto. O sea, es un caso de Criminal Minds, de toda esta serie. Exactamente. Decís, son casos que evidentemente tienen un tópico muy fuerte en la realidad. Mientras charlábamos... Y una cosa más, que también tienen el mismo patrón, porque yo, por ejemplo, que estamos con las chicas de la asociación, tenemos un chat donde somos más de 50 mujeres víctimas de violencia de género y muchas veces hacemos el chiste, como para también un poco desdramatizar la situación de tenemos todas el mismo ex, porque los patrones son idénticos. Entonces, claro, después vos ves la serie y decís, sí, es lo mismo que me pasó a mí. Y eso también te cuesta a nivel en la justicia. Habiendo un patrón tan determinado, ¿cómo puede ser que no se reconozca como tal? ¿Viste? Que se trate como conflicto de pareja. Sí, porque creo que a nivel justicia, la justicia en general siempre está muy atrasada. Justicia. Sí. La justicia más ciega que justicia. Sí. No por imparcial, sino por no ver las cosas Sí. que pasan. Creo que justamente toda esta charla que hemos tenido tanto ahora como anteriormente, hay una película que me viene muy a la cabeza, que es una película que vi hace muchos años, probablemente la hayas visto, somos casi congeneracionales, que es El abogado del diablo. Sí. Donde justamente el personaje de Al Pacino le dice, ¿sabes cuál es el mejor truco del diablo? Que no lo ves venir. Claro. Y la realidad es que cuando entendés cómo funciona esto, no lo ves venir.
No. Podés estar en una relación donde las cosas fluyen con la cierta normalidad que aparentaría de toda relación de pareja, inclusive a veces hasta mejor, porque uno cree que su vínculo tiene algo de especial, de diferente, y al lado estás durmiendo con el enemigo. Exactamente. A tal punto que decís, no lo puedo entender. Entonces, vamos a reconstruir un poquito la historia sin entrar tanto en detalle o vos sí, digamos, sentite libre de manejarlo como quieras. Vos a tu ex marido lo conocés a una edad relativamente joven. Sí, a los 25, 26 años lo conocí. Hoy, yo me creía grande, pero hoy me di cuenta que era muy chiquita en ese momento. Y obviamente, como te digo, con una historia atrás de poca autoestima o de poco, no sé, darme mi valor. Si bien yo era independiente total, trabajaba desde los 15 años, tenía mi propio departamento, tenía un negocio propio, trabajaba en cine, en televisión, en publicidad. Estabas en tu prime, diría. Yo estaba en mi prime, había trabajado en El secreto de sus ojos, o sea, estaba en el momento más alto de mi carrera. Y bueno, y caí igual en las trampas de las trampas del amor. Sí, no sé si del amor, del abuso, porque de amor no tiene nada. Alguien que te ama no te hace todo eso. A ver, pero entiendo que tu relación no fue forzada desde el inicio. No, digamos, al principio obviamente se presentan como seres ideales. Saquemos la parte de él, claro. lo que vos viviste, no es que No, al principio obviamente te muestran la mejor cara o se arman un personaje, porque ahí yo me doy cuenta que es mentira todo lo que hacen, donde era trabajador, sano, viste, no quería salir prácticamente, todos los planes hacíamos juntos, nos llevábamos bien, si yo le decía salimos con mis amigos no había ningún problema, yo no tenía ningún problema, o sea, era todo ideal el noviazgo. Había algunas cositas, pero que vos las tomás hasta como de sobreinterés, ¿entendés? Que bueno, que a los 2 meses se quiere ir a vivir con vos, y bueno, yo un poco le ponía el freno, pero decís, bueno, que como que es algo halagante que quiera compartir la vida con vos, o que te diga que quiere tener un hijo, y yo le decía, bueno, pero 2 meses que estamos saliendo y ya me estás hablando de esto. En un punto no lo ves como algo malo, porque lo ves como algo del amor y del deseo de un proyecto en común. Digo, por eso, en ese momento, ubiquémonos en Bárbara de 25 años, claro. Los elementos que tenés para jugarlo, decís, bueno, esto se da con cierta intensidad porque es rápido, sí. Pero tiene esa parte como de linda, hay un interés, hay una intención de formar, claro, de querer. Entonces, bueno, eso sucede. Sí, después, me casé, bueno. Tuviste 3 hijos. Tuve 3 hijos, sí, que los amo con toda mi alma, pero que no fueron de la manera más amorosa haber tenido 3 hijos. Entonces, bueno, son todas cosas que después vos vas cayendo de situaciones muy violentas que yo viví, de abuso de todo tipo. Bueno, no quiero ahondar mucho en eso porque es un tema delicado, pero a ver, de todo tipo. Eso fue un proceso de 14 años. Claro. Algo que también existe es la intermitencia, porque obviamente el que es violento no es violento de la mañana a la noche, ni toda la semana, ni todos los días, sino que cuando se pudre todo cambia, pero son 2 caras, entonces de repente es todo fantástico para que vos... De hecho, yo el otro día estoy en juicio con él y escuchando el relato de una de mis psicólogas, de cuando yo estaba casada, ella contaba que yo... Iba una semana y le decía que me quería separar, que estaba todo mal. Iba la otra semana y le decía que estaba todo bien. Y yo me acuerdo de eso, de haberlo hecho, pero no lo registro como lo registro hoy poniéndole nombre, que es la intermitencia. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Que hoy le reconozco como eso, como que, viste, un día es un ogro y otro día es un santo y todo eso te mantiene enganchada porque a vos te engancha la ilusión de que ahora sí va a cambiar, ahora sí nos vamos a llevar bien. Tenés hijos, tenés una familia, no es lo mismo desarmar una vida con hijos que sin hijos también. Entiendo que ese patrón de intermitencia que se puede dar con la violencia, con el silencio, con la indiferencia, sí, que es ese pico de altos y bajos que entiendo a nivel cerebral, hormonal, lo que fuese, te genera el mismo síntoma, tengo entendido por lo que leía, que una adicción. Claro. Entonces, ese pico de ida y vuelta genera como más apego. Claro. Sí, bueno, no sé cómo funcionan las adicciones, pero entiendo que hay picos de euforia, depende de la droga que consuman, como que caes en picos, pero no sí. No es por la dinámica que tiene la droga, digamos, que vos lo tomás, sino lo que te genera eso es lo mismo, claro. y justamente es un comportamiento químicamente en el cerebro que genera adicción. Claro. Y que la otra persona
lo sabe, que es su herramienta de manipulación. Por eso, más allá de que no tienen plena conciencia que son así, tomémoslo entre pinzas. Yo creo que sí, y creo que para mí viven en estrategia, que tampoco entiendo cómo vos podés armar una vida, porque yo me doy cuenta después hoy de muchas cosas que fueron estrategias, ¿entendés? De mentiras, de vendamos tu departamento y yo vendo tal cosa para comprar una casa en común. Y eso fue una estrategia que él hizo para que yo me deshaga de mi bien. Después me dijo que había perdido el dinero en una inversión y yo me quedé sin mi departamento. Claro. Entonces, ¿eso para qué? Para generarme más dependencia, para que yo no tenga dónde irme, para que yo no tenga, no sé, ponerle un alquiler para cobrar, para después de decir, bueno, tengo un ingreso extra. Todo eso es premeditado, ¿no es? No, sí, es una estrategia como dibujada a largo plazo, porque... Todas mentiras que después incorporan. Esto es tuyo, esto lo compro porque esto va a ser no sé, unos locales que él había hecho en el sur. Esto va a ser tu jubilación. Después ahora los locales están a nombre de su mejor amigo, no están ni siquiera a nombre de él, o sea, no existen en nuestro patrimonio. Sí. Entonces decís, bueno, o sea, todas esas mentiras de palabra que después vos te das cuenta que tenés que actuar de otra manera en el futuro. Sí. O sea, no confiar de palabra en nada. Ahí vamos a llegar a otro tema que es, bueno, después de la crisis, cómo volver a confiar, ¿no? Porque es un proceso bastante difícil. Volvamos a esa situación, que bueno, tienen los 3 hijos, obviamente la relación te empieza a generar incomodidades. Sí, también vos la confundís con la rutina, con el agotamiento de tener hijos, porque también vos hablas con otras mujeres y todas te dicen que no tienen el matrimonio ideal, que el marido tampoco colabora en la casa, que también se sienten solas, que también... Pero bueno, por ahí no sé si hay maltrato. Uno no habla tanto del maltrato que vive o de eso, o tampoco sos tan consciente, porque yo hoy me doy cuenta de un montón de situaciones que eran violentas y que eran maltrato y que yo las tenía tan normalizadas y tan naturalizadas que no las veía como tal. Claro. Que hoy las veo como tal, que un día estaba lavando los platos y me estaba controlando cuánto detergente le ponía a la esponja. Y yo eso, me pareció una boludez en el momento. Y hoy lo veo y digo, o sea, ¿qué es esto? Nivel, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, viste, son cosas que uno las va disfrazando también para sobrevivir, porque... Yo creo que llega un punto que uno, o por lo menos no lo puede procesar. Es tanta la cantidad de información que entiendo por lo que contás y por lo que me ha pasado a mí, es como que no entra dentro de tu cerebro ese patrón de comportamiento. Claro, decir, no puede ser, o sea, no me puede estar pasando esto a propósito, debe ser sin querer, ¿entendés? De hecho, en una película que vi, que no me acuerdo el nombre, ya me va a venir, pero muestran esto, como que las situaciones donde a ella la golpea, no se cae por la escalera, ella lo ve como que fue un accidente y después cuando sale de la relación y se acuerda realmente los hechos, el tipo la había empujado, no se había golpeado con la puerta de la alacena, le había pegado él una cachetada, o sea, cosas que ella se iba como dibujando el recuerdo distinto para sobrevivir en el momento, y eso te pasa un montón. Y yo creo que sí, a ver, tiene que ver con una esencia, porque la verdad que es eso de... No sé si definirnos como ingenuos, o en este caso definirte como ingenuo. O confiados, no sé. Pero sí tiene que ver con una premeditación de una bondad de otra persona. Un amigo hace muchos años me decía que él vivía pensando que todos alrededor eran criminales. Entonces, como viste que en la justicia se presume inocente, o por lo menos la justicia argentina. Tiene que demostrar lo contrario. Él ya lo culpabilizaba y la gente le tenía que demostrar lo contrario. Digo, no podés vivir así. No, yo vivo así, tranquilo. Obviamente se alcoholizaba y calmaba un montón de sus dolencias con otras cosas. Pero decís, yo no puedo, o en ese momento decía, no puedo vivir sospechando de todo porque sería atormentador. Hoy me pasa que sospecho hasta de las flores esas, a ver si no me están escuchando cuando estoy dormido. Y digo... vivir de esa manera es muy estresante y creo que uno no está seteado para tolerarlo. No, pero bueno, eso es parte de una secuela que te queda también de haber vivido una situación de violencia, de abuso psicológico, que te quedás con que es lo que hablábamos también para después entablar un nuevo vínculo, donde, por ejemplo, gracias a Dios en mi caso conocí una buena persona y también muchas veces tengo que tener ese diálogo interno mío de decir, bueno,
cuando, no sé, te dicen algo y a vos se te prenden 1000 alarmas y decís, no, bueno, pero no estás viviendo violencia de vuelta, no veas todo como violencia, porque es difícil después, porque quedás como no sé, alerta. Sí, en estado de shock. Y sí. A mí me pasa el día de hoy, vos sabés, o sea, que no dejo de mirar por la ventana y esperar que aparezca, y cuando siento que va a aparecer, el cuerpo se me paraliza. Claro. O sea, me empiezan a agarrar, viste, como espasmos y Sí. digo, esto es pánico. Claro. Y digo, pero pará. Bueno, no hay yo nada. tuve un montón de ataques de pánico estando dentro de la relación y vos no me preguntes cómo, me separé y no tuve nunca más un ataque de pánico. Bueno. Y tuve ataques de pánico muchísimos años. Eso es una de las cosas, ¿no? También ver eso, porque seguramente dentro de la relación y sin juzgar, digo, uno termina embebiéndose de esa violencia y siendo parte de la violencia, con discusiones, lo que fuese, no importa, no viene al caso. No, vos también entras en un uno entra dentro de ese juego. Yo discutía un montón y de hecho yo gritaba muchísimo porque él, con el tono más bajo del mundo, me decía las peores barbaridades del mundo y yo soy reactiva, entonces yo puteaba, yo gritaba, yo me peleaba. Y después la loca sos vos, ¿entendés? Pero claro, vos estás reaccionando ante un estímulo y el tipo... Bueno, de hecho me pasó en el juicio, que él me quiso hacer quedar como que yo gritaba. Y sí, si a mí me sienta un juez y me dice, señor, ¿usted gritaba? Sí, yo gritaba. Porque yo vivía alterada, yo vivía violentada, yo vivía confrontándome con un tipo que en el tono más bajo del mundo me decía que yo era una mierda que no servía para nada. Entonces... sí, obviamente yo saltaba. Por eso digo, uno se ve embebido de eso. Y cuando lográs correrte... Bueno, es que yo hoy soy otra persona, hasta con mis hijos. Yo en mi casa no grito nunca más. Claro. No grité más. Alguna vez uno pega un grito, levanten las cosas. Por eso. Pero yo vivía alterada y vivía alterada también con él. Yo soy otra madre, soy mucho mejor madre desde que me separé de lo que era viviendo con él. Porque vivía en un estado de estrés y de violencia. Y mis hijos también son el reflejo de que, totalmente, de que son chicos hoy, o sea, mi hijo del medio tenía muchísimos problemas de conducta en el colegio, se peleaba y qué sé yo, y desde que no convive más con el violento del padre, nunca más tuvo un episodio de violencia. De hecho, en el colegio me vinieron a decir un día, no sé qué están haciendo, pero sigan así, porque hizo un vuelco de 180 grados. Entonces, eso, ¿viste? Cuando uno toma conciencia, y creo que justamente una de las cualidades que tiene esta gente con la cual uno se enfrentó en el sentido de convivir y demás, sí. Es la falta de empatía. Y cuando vos sos empático y ves el resultado en tu hijo, digo, hay un momento de enojo que no lo podés ver in situ en un momento, cuando ves el resultado posterior y se te cae el mundo, porque decís, esto es fuertísimo y no sabes cómo enmendar ese error. No, obviamente. Digo, como padre... Por eso digo... No, y aparte es una responsabilidad enorme porque todo lo que los chicos viven en la infancia los marca para toda la vida y después se refleja en la personalidad que van a tener, si van a ser personas más permeables al abuso, menos permeables. Totalmente. Si viven en una casa donde existe el abuso, existe la violencia, lo van a vivir como algo natural y cuando les pase, no lo van a reconocer como algo horrible, ¿entendés? Entonces se van a dejar violentar porque en su casa... vivían violencia. Sí, es que hay una película que se llama Las ventajas de ser invisible, si no me equivoco. Ahora no me viene el título, la tengo muy... el chico le pregunta, porque ahí está enamorado de una chica que está en una relación abusiva, violenta, y le pregunta a su profesor, chico con pocas habilidades sociales, pero establece un vínculo con el profesor de literatura, dice, ¿por qué pasa esto con la gente? ¿Por qué a veces la gente buena se junta con gente mala? Y le dice el profesor una frase que es, aceptamos el amor que creemos merecer. Claro. Entonces, creo que gran parte es eso, decís, bueno, quizás si me trata mal la persona que yo amo es porque en parte me lo merezco, porque yo soy poca cosa. Claro. Y exacto. Uno desde ese lugar acepta un montón de cosas que están mal. Y sí. Y la verdad que tener esa entereza, porque te lo voy a preguntar a título personal, pero digo, seguramente si vos hubieses tenido el mismo trato que él tenía para con vos, agarraba el bolsito y se iba. Obvio. No duraba un segundo. Sí, no hubiésemos llegado a tantos años, yo creo. Y es ese doble discurso en el cual uno vive permanentemente, porque no toleran el maltrato, pero a vos te maltratan. Y sí, igual en este caso, o sea, yo no creo que había maltrato de mi parte, sí había reacción. No, digo, no que lo haya, digo, pero no, si pero hubiese digo, habido... sí, es que no era un maltrato
bueno, sí, en momentos si yo ves que lo tengo tan naturalizado que digo, ¿Es no, eso? ¿entendés? Todavía me cuesta reconocerlo y era un maltrato Estamos terrible. hablando que te separaste o empezaste con el proceso de divorcio hace 6, 7 años Sí, aproximadamente. en el 2020 yo ya ahí dije, bueno, hasta acá llegamos porque ocurrió un hecho muy violento y ahí dije, bueno, listo, esto yo no puedo seguir así. Ya venía como, bueno, la pandemia de también tenerlo todo el día en mi casa y convivir las 24 horas porque él viajaba muchísimo, entonces yo estaba mucho sola, que eso también me permitía soportar, ¿no? Claro. Porque esto de que él se iba y lo que hablábamos de el silencio, el dar después de una discusión o de un abuso de algo, irse para que las cosas se calmen, se enfríen, o metía a alguien en el medio, triangulaba con mi mamá, me la metía a mi mamá en mi casa, bueno, él se iba, entonces mi mamá venía y me ayudaba con los chicos, entonces la carga se me hacía más liviana y yo estaba más tranquila y como que... Sí, eran periodos. No, y me iba teniendo como controlada, Claro. ¿entendés? Porque si yo hubiese estado siempre sola, sin ayuda, sin nada, era como, bueno, hubiese explotado mucho antes, pero como que él iba tapando, ¿viste? Iba tapando los focos, iba apagando focos, iba controlando toda la situación, se rajaba y después la vida también, lo que decíamos, la rutina del día a día te va llevando puesto Sí, sí. y entonces vas tapando, porque vos tenés que seguir yendo al colegio, tenés que seguir yendo a las actividades de los chicos, no puedes estar sumido en que recién te insultaron o en que recién te abusaron o que, bueno, te tenés que levantar, lavar la cara y llevar a los chicos al colegio. Entonces el día empieza a correr y las cosas se empiezan a tapar. ¿No es así? Por eso, en ese momento, bueno, entiendo que ese clic de esa situación particular es lo que te hace empezar ese proceso de separación, porque tampoco es fácil. Mucho tiempo antes yo también me quise separar, pero bueno, yo sufrí muchísimas amenazas también respecto a esto. Cada vez que yo planteaba que me quería separar, la amenaza era: te voy a quitar a los chicos, te voy a encerrar en un psiquiátrico porque vos tenés ataques de pánico y tomas medicación, entonces van a decir que sos psiquiátrica y nadie te va a creer y te los voy a sacar. Yo tengo mucho poder, tengo muchos contactos, él tiene mucho poder económico y muchos contactos, y vos no, y bueno, y obviamente yo me lo creía, yo todo lo que él decía era palabra santa para mí, y yo le creía todo y yo realmente creía. De hecho yo hablé con amigas mías que son abogadas y les pregunté en un momento, digo, ¿esto me puede pasar? ¿Realmente me puede sacar a los chicos? Me dijeron, no, o sea, quédate tranquila, tenés que ser un desastre para que te quiten a tus hijos. Sí. Y ahí como que, bueno, me lograba tranquilizar, pero las amenazas eran constantes, entonces a mí me costó también muchísimos años poder tomar la decisión de separarme. Claro. Te voy a dejar en la calle, te voy a sacar a los chicos, no vas a poder, te voy a hacer la vida imposible. Y te terminás quedando porque tenés más miedo de qué te puede pasar. Y de hecho las cumplió todas las amenazas, porque me dejó en la calle, me sacó uno de mis hijos, o sea, claro, todo eso le faltó internarme en un psiquiátrico, lo intentó porque me pidió pericias en todos los juzgados psiquiátricas, psicológicas, siempre me trata de... Yo tuve cáncer de tiroides y cuando te sacan la tiroides tenés un reemplazo hormonal con levotiroxina, y él hasta me llegó a acusar de que yo estaba alterada hormonalmente y que eso me hacía estar agresiva. O sea, el grado de cinismo es sin límites, de usar un cáncer para acusarte de que estás desequilibrada emocionalmente. O sea, es una crueldad que yo digo, no, a mí no se me ocurre. No solo no me acompañó en la enfermedad, sino que encima la usó en mi contra. Y un cáncer que me agarré del maltrato que viví. Bueno, ahí justo, creo que nuestras charlas virtuales empezaron justamente a través de un posteo tuyo de eso, y yo tuve también cáncer justamente cuando me separé. Claro. Y empezamos a hablar por eso. Claramente hay un vínculo entre lo emocional y ese tipo de afecciones. Pero está probado científicamente que influyen en la salud. A ver, no puedo decirte, fue por eso. Coincidentemente, sí, y hay pruebas científicas que lo demuestran. De hecho, yo desde que me pasó lo que me pasó el año pasado, no volví a hacerme un control porque tengo pánico. Bueno, yo todavía tengo miedo, digo, no sé, a veces me duele mucho el estómago y tengo miedo. O sea, me hago los estudios porque no quiero, si tengo algo, agarrarlo tarde, pero yo vivo con miedo de enfermarme porque hay momentos donde digo, me voy a enfermar, porque realmente la sigo pasando muy mal, porque yo pensé, me separo, me libero, y me separé y la violencia se exacerbó. Entiendo que te separás, empieza la escalada, porque o sea, toda esa violencia... Al principio nos separamos relativamente bien, o sea, obviamente uno se separa mal, pero
yo intenté llevarme bien porque dije, bueno, ya logré salir. Digo, ya la convivencia no era parte de tu vida. Ya estoy a salvo, entre comillas. Entonces digo, bueno, tenemos 3 hijos, tenemos que... O sea, mi ideal era pasar Navidad con él y con su nueva pareja y yo con mi nueva pareja y que nos llevemos bárbaro todo. Yo ya está, cerré la puerta. Te lo juro que me muera acá, Pará, me río porque, o sea, dentro de mi mundo, de mi cabeza, es por qué, o sea, si la relación se terminó, porque evidentemente es mejor que estemos separados, sí. ¿Por qué deberíamos borrarnos de la existencia? No, pero yo hoy pienso, con toda la violencia que viví, o sea, ¿cómo podía? Bueno, en ese momento no era consciente de que yo había vivido tanta violencia y tanto abuso. Cuando recién me separé, eso lo descubrí después cuando fui a hacer después te cuento cómo descubrí que yo había sido víctima de abuso y demás. Cuando yo me separo, digo, bueno, yo me separé en mi cabeza porque nos llevábamos mal y porque yo era infeliz y porque habían pasado un par de cosas medio violentas que no me gustaban. Cuando me separo, tengo la mejor con él. Lo invité un día hasta pasar el Día de la Madre porque él no tiene mamá y le dije, si no tenés con quién pasar y querés venir a pasarlo con nosotros, yo no tengo problema. Lo invitaba a que se quede en mi departamento si yo me iba a algún lado para que él pase más tiempo con los chicos, o sea... Yo quise tener la mejor relación posible, la tuve durante un tiempo de mi lado, él la boicoteaba todo el tiempo, o sea, él todo el tiempo transgredía todos los límites, viste, no sé, no los traía a los chicos a la hora que tenía que traer, no pagaba la cuota alimentaria o la pagaba 2 semanas después de lo que la tenía que pagar, o sea, siempre había situaciones hasta que un día yo me canso de todo eso y voy a hacer una denuncia a la Oficina de Violencia Doméstica por violencia económica, porque lo que yo más notaba era esto, de que él todos los meses me hacía un problema con el tema de la cuota. Entonces voy a hacer la denuncia de violencia. ¿Ya tenían un acuerdo? Teníamos un acuerdo que lo redactó él de pies a cabeza, yo no moví un punto ni una coma, él dijo yo me voy a hacer cargo de esto, perfecto, porque él tenía obviamente mucho más poder adquisitivo y él pagaba un estilo de vida muy alto que yo no podía bancar sola. Está bien, pero digamos, habían puesto en común. Estaba todo perfecto, todo. Él pidió el divorcio cuando nos fuimos a hacer un acuerdo de alimentos, quedamos con este acuerdo. Hasta ahí todo perfecto. Más o menos bien. Bueno, obviamente al segundo mes lo empezó a incumplir, empezaron los reclamos y siempre era, hace lo que quieras. Yo le digo, voy a hacer una denuncia, hace lo que quieras, hace lo que te parezca, estás confundida, siempre los mismos textos. Bueno, un día me canso y voy a hacer una denuncia de violencia económica. Ahí me atienden 2 oficiales en la oficina de violencia doméstica, una psicóloga y una abogada. Me toman declaración, me pasan un cuartito y ahí me dicen, contame tu vida. Le cuento todo lo que yo había vivido, que le daba armas a los chicos, que tenía violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual, o sea, un montón de tipos de violencia. Y ahí ellas me dicen, mira, acá vos estás contando hechos, o sea, me sacan, se quedan hablando entre ellas, me vuelven a ingresar y me dicen, mira, acá nosotras estamos viendo hechos muy graves de violencia que tenemos que hacer una denuncia penal. O sea, claro, tenemos que intervenir sí o sí. Sí o sí, o sea, no podemos no hacer una denuncia. Vos querés hacer una denuncia penal. Digo, mira, la verdad es que yo recién me estoy enterando en este momento que fui víctima de todo esto que vos me estás diciendo porque yo sabía que estas cosas no me gustaban. Que no estaban bien. Pero claro, no las tenía tan naturalizadas que no las podía identificar como ese tipo de abuso. Y le digo, y aparte estaba amenazada, entonces tenía como todo en contra, porque digo, este tipo con todo lo que ya viví y con todas las amenazas de los chicos, de que te lo saco, de que esto... Yo en ese momento no tenía ni siquiera la psiquis preparada para hacer una violencia penal, no me quería exponer a eso. No quería tener un problema con él más grande, no quería generarle a él tampoco un problema, porque yo lo que quería era que él cumpla el acuerdo y vivir en paz. Sí. Y bueno, me jugó hasta en contra después, porque él después un día me cita en un bar para decirme que yo no servía ni para hacer una denuncia. O sea, date cuenta, te estoy tratando de hacer la vida un poco más fácil y vos encima me venís a citar en un bar a decirme que... ya a agredir... Bueno, ahí me amenazó de que se iba a llevar a mis chicos del país, que si yo era consciente de lo que él me había hecho. Yo lo enfrento en ese café y le digo, pero ¿vos te das cuenta que yo no mentí en nada de lo que declaré, que todo lo que digo es cierto? Me dice, ¿vos sos consciente de las consecuencias que tiene lo que vos hiciste? O sea, en ningún momento me lo negó. Claro. Porque si yo te estoy acusando a vos de que vos me abusaste, vos me vas a decir, vos estás loca, ¿cómo vas a hacer una denuncia mintiendo, diciendo que yo te hice algo que jamás pasó?
porque yo haría eso. O sea, Sí. trataría De defender tu honor, por Sí. decirlo de cierta forma. Y aparte, sí. tantas veces me dijiste que estaba loca, que yo me inventaba cosas. O sea, ahora que están denunciando algo gravísimo, ¿no me lo vas a desmentir? Bueno, o sea, no, él estaba empecinado en culparme a mí por las consecuencias de sus actos. Claro. ¿Entendés? O sea, no entiendo cómo funciona la cabeza de estas No, personas. es que, a ver, afortunadamente no lo entendés. Eso es una de las Claro. cosas que uno aprende. Dice, Sí. gracias a Dios no lo entiendo. Claro. Porque si no estaría siendo parte de eso. Sí, y también algo que es verdad, que cuando uno se termina cuestionando a uno mismo, ¿no seré yo la narcisista? Es Y también eso yo lo entendí en terapia, que cuando uno tiene la capacidad de cuestionarse es porque no lo sos. Ujú. Porque el narcisista no se cuestiona, está completamente convencido de que él está bien. Lo Y que hace él está bien y no. que el equivocado siempre es el otro. Exacto. De hecho, por eso digo, son muy hábiles. Creo que la figura de hábil declarante está muy para ese lado. Es decir, Sí. son muy hábiles en sus declaraciones de no te dijo ni que sí ni que no. Yo no te dije que lo que vos dijiste era cierto. Claro. ¿Entendés? Entonces, y uno piensan de una manera tan diferente que uno no lo procesa, no procesa las cosas de esa manera. No, aparte dicen medias verdades y te tratan de, ¿viste? Y todo lo que vos decís también lo usan como en tu contra, entonces es muy complicado también. Sí, a ver, y vuelvo a decir, el caso puntual, nada, no hay mucho. Pero le pasa a todo el mundo, a mucha gente. Puede pasarte con un jefe, obviamente que en el caso de la convivencia de una pareja es como mucho más intenso todo, porque vos compartís espacio, tiempo, proyectos, gastos, digo, porque más allá de que tenga la vida solucionada o no, hay una cuestión que es latente, por lo menos de lo que entiendo, no soy un experto en la materia, leí algunas cosas, pero siempre hay una cuestión de que está de juego el poder que tiene la persona sobre vos. Claro. Lo que lo hace sentir poderoso es, te manejó a gusto y piacere. Claro. Económicamente, sexualmente, vos vas a hacer lo que yo quiera. Claro. Y Sí, eso sos es lo que un objeto de esa sos persona. objeto, entonces, y lo que está en juego es el poder, ese debate entre el bien y el mal, donde justamente a uno lo quiebran porque terminás poniéndote en duda si vos no eras la persona que provocaba su reacción. Es que vos, él me culpaba a mí. Él cuando me abusaba me decía que él no se podía contener porque yo le gustaba mucho. Ujú. Entonces era entre una acusación de que me llenaba de culpa, porque él, pobrecito, no se podía contener por mi culpa, y pseudo un piropo, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, psicológicamente te rompe, te confunde, porque vos decís, bueno, ¿y qué hago? ¿Me enojo? ¿Me está diciendo? No, pero por eso es un ¿entendés? límite. Es muy difícil. Es un límite tan finito, porque ya entramos en un terreno muy delgado, Claro. donde decís, es más, creo que te debe pasar y por ahí ves un reel, un short, una declaración de chicos, jóvenes, que están contando el modo de conquista o cómo se relacionaron y decís, che, está siendo víctima de abuso. Y Exactamente. decís, esto es abuso. Y Y lo sí. era natural, y el pibe me dijo, y yo fui, y digo, pero pará un poco. Sí. Esto pasa todos los días, Pasa en todo el en tiempo lugar. y está muy naturalizado. Yo creo que desde la comunicación, y ahí por ahí un poco lo que tratamos de hacer con este espacio, y vos desde lo tuyo, es tratar de visibilizar que por lo menos te genere un ruido, ¿no? Una incomodidad. Una incomodidad. Y que también te escuches en esa incomodidad, porque Ujú. muchas veces se te prende la alarma, pero la tapás, o decís, bueno, no, estoy exagerando, porque también es esto que siempre te hacen creer que vos exagerás, ¿viste? Entonces terminás cuestionándote y dudando de tu propia percepción. Ujú. Lo cual te Que es lo que buscan, obviamente, porque si vos Sí, tenés sí. una seguridad y una postura tomada, no te dejás pasar por arriba. Ujú. Pero cuando vos dudas de vos, sí, porque cuando vos tenés una certeza o algo que te empieza a hacer ruido, enseguida decís, no, bueno, por ahí estoy equivocada. Ujú. Viene entonces cronológicamente, separación, este hecho de la denuncia, que intervienen de oficio prácticamente, Sí. con una denuncia de abuso, y a partir de ahí se pone todo muy hostil. Sí, y ahí empieza a generar, a llenarles la cabeza a mis hijos con la idea de irse a vivir a Brasil, porque él me cita en este bar para decirme que por mi culpa él se tiene que ir a vivir a Brasil hasta que la causa se archive. O sea, me está prácticamente confesando que se va a fugar. Y entonces yo le digo, bueno, o sea, ¿qué querés que haga? Andate, no sé, andate, qué sé yo.
Y bueno, no, que yo tengo dos opciones. O se lleva a los 3 chicos a vivir a Brasil con él, o los deja, pero bueno, se desentiende absolutamente de todo económicamente. Le digo, bueno, no, ninguna de las dos, ni te lo llevas, ni haces cuenta que no tenés hijos. O sea, si te vas, no te los vas a llevar, porque yo no lo voy a permitir, los chicos viven conmigo. Y de hecho, cuando estábamos casados, también el 90% del tiempo los chicos estaban conmigo y yo me ocupaba de todos ellos. No les voy a cambiar la vida así, aparte menos en otro país. Sí, aparte no es que había una... Bueno, charlemos a ver cuál podría ser la opción. No, o nos ponemos de acuerdo, o le preguntamos a los chicos, sí, pero aparte vos no le podés caer a un chico con una propuesta sin haberlo consensuado con el otro padre, porque vos le prometés a un chico de 8 años que se va a ir a vivir a la playa, que va a estar todo el día en la playa, que va a jugar a la Play, como, ¿viste? Y que es un libertinaje absoluto, y el chico obviamente va a decir, sí, quiero ir. Claro. ¿Entendés? Sí, bueno, no tienen elementos para tomar un juicio. Entonces empezó con esto, con mis hijos en mi contra, planteándome que se querían ir a vivir a Brasil, y yo obviamente era la bruja que decía que no. Entonces empezaron todos los conflictos, sobre todo con mi hijo mayor, que era el más pegado conmigo, era como que teníamos un vínculo muy, muy cercano, porque él es como muy sensible, le gusta todo el arte, como que tenemos una personalidad muy parecida, él es muy vulnerable también, entonces fue el más fácil de manipular. Y no entraba dentro de los estándares de lo que el padre pretendía de un varón tampoco, que hacía cerámica, que no sé qué, y que no era el macho que él quería que sea. Bueno, justamente pensaba mientras decías, en esta cultura machista, primer hijo, el primogénito, y todo eso del varón fuerte, y justamente el ver eso... claro, y yo encima no lo apañaba, pero lo respetaba y decía, vos tenés que ser como vos quieras, y no tenés que hacer nada que no quieras, y si te gusta el rosa, elegí el rosa, y si querés hacer cerámica yo te llevo, y o sea, nunca jamás le dije que no, esto, porque el padre le decía barbaridades, ¿viste? ¿No? Que esto es de trolo, que no sé qué, o sea, no, a vos te gusta esto, ¿entendés? Y aparte que si el chico tiene una orientación sexual homosexual, no lo vas a cambiar porque le impongas que agarre un arma y que se ponga un casco de guerra, ¿entendés? O sea, lo tenés que respetar, porque si no lo va a padecer hasta que logre salir del closet. Totalmente. Es así, o sea, sí, no lo vas creo que por eso digo, lo que nos pasa, particularmente escuchando tu relato, es que sos una persona empática. Claro. Y la otra persona no. No. Entonces se va a hacer lo que yo diga. Claro, bueno, y Bauti también era un objeto, terminó siendo un objeto de él. Se lo llevó un día del colegio, o sea, lo puso en mi contra un día. Eso sucede cuando vos ya te pones en pareja estable nuevamente. Sí. Como que la escalada fue y a partir de ahí... A partir de la denuncia y de que yo me pongo en pareja estable, ahí se pudre todo, digamos. Claro, ahí es donde ya sale con todas las herramientas. Sí, aparte, por ejemplo, yo los tenía a los chicos de lunes a viernes y los fines de semana se iban con él. Todos los sábados a las 8 de la noche, que era obvio que yo iba a estar con Rodrigo porque me iba a su casa o salíamos o algo, todos los sábados a esa hora, nunca a las 1 del mediodía, a las 11 de la mañana, siempre a la hora de la cena, era uno de mis hijos llamándome con un problema distinto, con que justo a esa hora me extrañaban, ¿entendés? Y siempre, no sé, una vez nos fuimos de viaje con Rodrigo 4 días y también... siempre algo pasaba. Estábamos en una cena, habíamos ido a comer con unos amigos de él, y yo estaba en un restaurante que no tenía señal y qué sé yo, y tenía que salir a la puerta a hablar. Bueno, pero los chicos te extrañan y es ahora, y como quema la madre que estás de joda y que... Flaco, estoy todo el año 24/7, me fui 4 días, te estoy diciendo que lo llamé antes de venir, lo llamo mañana a la mañana, o sea, contenelos también, ¿entendés? Cuando él viajaba y los chicos lo extrañaban, yo lo contenía. Sí, y aparte de ahí ya habían pasado desde la separación 3 o 4 años. Y sí. Más o menos. Sí, más o menos, sí. 2 años y medio seguro. Por eso. Sí. Entonces es como que él ya... estaba en pareja también, además, o sea, antes que yo. Entonces, viste, cuando yo también pensaba, digo, bueno, pero la pareja de él no le molesta que él viva obsesionado conmigo, porque yo sí estoy con un flaco que vive obsesionado con la ex, aunque sea para hacerle la vida imposible, le diría, ¿qué te pasa? ¿Soltá? Bueno, nada, no sé, me volvía loca y bueno, pasó esto con mi hijo mayor que se lo empezó a poner en mi contra mal, me faltaba el respeto muy, muy mal cada vez que... O sea, de lunes a viernes era de una manera, pisaba la casa del padre y se convertía en otro chico. Violento, maleducado, me mandaba mensajes horribles, diciéndome barbaridades, insultando. Y entonces un día me manda unos mensajes así, yo lo empiezo a llamar por teléfono, me corta...
Y cuando vuelve el domingo a casa, lo reto mal, obviamente. Le digo, mirá, vos tenés 12 años, tenés teléfono solamente para que yo me pueda comunicar con vos. Si vos me cortás el teléfono se termina. Le digo, sos un maleducado, vos no me podés decir las cosas que me dijiste. Lo pongo en penitencia y lo mando a dormir. Al otro día se va al colegio y inventa que yo le había pegado, no sé qué. Me llaman del colegio para decirme, mirá, pasó esto, dijo esto, ya nos dijo que es mentira, está muy angustiado porque mintió, venía a buscarlo, así lo tranquilizás. Bueno, yo estaba almorzando con 2 amigas, le digo, ya salgo para allá. Estaba en el Rosedal y el colegio era en Belgrano, o sea, yo estaba mucho más cerca que de lo que estaba el abuelo que vive en Palermo. Me estoy yendo al colegio y cuando estoy a 2 cuadras me llaman y me dicen, mira, ya se lo llevó el abuelo paterno. Le digo, pero ¿cómo? Si me llamaste hace 15 minutos, estoy a 2 cuadras del colegio. Y me dicen, bueno, no, se lo llevó. Y ahí se lo llevó el abuelo, se lo entregó a mi exmarido a las pocas cuadras, que se estaba yendo de viaje y volvió. Lo obligaron a hacer una denuncia en una comisaría falsa de abuso. De violencia. Y no lo vi más. Yo no supe más dónde estaba mi hijo. Me fui con un patrullero a la casa de mi ex suegro porque él se lo había llevado y yo no sabía que se lo había entregado a mi ex marido todavía. Se me cagó de risa, acá no está, no sé qué. Le digo, bueno, ¿dónde está? No sé. Me negaron el paradero de mi hijo por 10 días, yo no supe dónde estaba mi hijo. Me tuve que ir al campo en Cañuelas a ver si mi hijo estaba ahí. Finalmente me entero después que se lo habían llevado a Escobar, a la casa de la pareja de mi ex. Lo tuvieron 20 días o más sin mandarlo al colegio, manipulándolo, llenándole la cabeza, le cortaron la terapia, le cortaron cerámica, taekwondo, todo lo que hacía. Y lo tuvo que intimar el colegio y la justicia y el juez de familia para que el chico vuelva al colegio, porque él presentaba escritos mintiendo, diciendo que en el colegio le habían dicho que ya no tenía que ir más porque tenía buenas notas. Era octubre. Yo mandé un mail al colegio, o sea, con un mail lo desarticulé. Digo, ¿esto es real? Y me dice, no, de ninguna manera. Si no vuelve al colegio el lunes, pierde el año, porque ya no tiene más faltas. Así que bueno, tuvimos que intimar, lo tuvo que intimar el colegio y el juzgado para que el chico vuelva. O sea, y con todo esto, la justicia no ve que es rehén de esta situación, porque claro, el chico que repite, quiero vivir con mi papá. Entonces lo citan y dice, yo quiero vivir con mi papá. Y sí, pero nadie evalúa todo esto que es irregular, que se lo lleven, que no lo vean nunca más, que lo separen de los 2 hermanos. Vos hasta para ir a adoptar, tenés que adoptar, si son hermanos los tenés que adoptar juntos. Del grupo. ¿Entendés? Y estos chicos son hermanos, están separados por su propio padre. Sí, hermanos del mismo padre. Del mismo padre, o sea, un padre madre que me acusa a mí de violenta con uno, pero que me deja con otros 2. Y vos habiéndolo denunciado previamente a él. Obvio. O sea, porque no es que a razón de eso empiece una batalla legal de tu parte para con él. Eso venía de antemano. Entonces, no. Y es muy, muy injusto por parte de la justicia. Y ahí estamos en el mundo. No, aparte tengo por lo menos 3 informes psicológicos de su terapeuta del momento, de una psiquiatra puesta por el juzgado y del cuerpo forense, donde dicen que el chico repite los dichos del padre y que no puede justificar sus dichos. Y eso es el ABC de la manipulación. Y eso es maltrato infantil. Totalmente. Y bueno, y se lo permite, la justicia se lo permite. Ya llevamos 3 años. Y no hay una determinación y sigue... Y yo sigo desvinculada de mi hijo sin poder verlo, sin ningún motivo, sin ninguna denuncia a mi contra, porque esa denuncia no prosperó, obviamente, porque no había ningún elemento. ¿Y el padre también no vio más a sus otros 2 hijos? Al principio sí, o sea, obviamente yo los fines de semana no lo mandé nunca más porque dije no los veo más, pero sí él iba al colegio a verlos, pero cada vez que iba al colegio a verlos los hostigaba, les hablaba mal de mí, les decía lo que tenían que decir en el juzgado si lo citaban, y los chicos empezaron a no querer verlo porque cada vez que ellos le decían, porque venían muy mal, mi hijo del medio con 10 años se hacía pis en la cama cada vez que lo veía al padre, o sea, con 10 años. Y empezaron a venir muy mal. Y entonces yo les empecé a dar herramientas como pueden, porque también es muy difícil para un nene no hay un manual una nena de 8 años y un nene de 10 plantársele al padre, aparte con la personalidad manipuladora que tiene el padre, es muy difícil también plantarte, menos si sos el hijo. Yo lo único que les decía era, ustedes cuando les hablen de algo que no les guste, díganle, hablemos de cosas lindas, hablemos de... Nunca jamás le preguntó, no sé, no sabía ni cómo se llamaban los amigos, ni si hacían fútbol, ni si nada.
Entonces le digo, pídanle de hablar de cosas lindas. Y cuando ellos le querían cambiar el tema, él se ponía agresivo. Claro. Cuando lo enfrentaban, como vos decís, cuando no obtiene el suministro, se pone agresivo. Entonces, un día mi hija la dejó sola en el campo de deportes, en vez de devolverla, la sacó a almorzar y la tenía que devolver al colegio. En vez de devolverla al colegio, la tiró en el campo de deportes sola, sin constatar que haya un adulto para recibirla, o sea, completamente a la deriva. La encontraron llorando, así que la conocían porque iba siempre, pero le podía haber pasado cualquier cosa, porque vos no sabés. La puede agarrar cualquiera ahí adentro y hacerle cualquier cosa. Entonces, eso es en castigo de que ella se plantó y le dijo, no quiero que me hables mal de mi mamá, quiero hablar de cosas lindas. No, entonces ahí, después de denunciar todos estos hechos, la justicia le prohibió ir a buscar a los chicos al colegio, porque los chicos venían muy, muy mal, en una crisis de nervios, de angustia, de que después el del medio se volvía a pelear en el colegio, se hacían pis en la cama, bueno, nada. Sí, un montón de cosas que no, para nada, bueno. Pero bueno, usó a los chicos como armas como en contra, sí. Y al más grande como un rehén y como un soldado. De hecho, le empezó a dar armas, a vestirlo de militar, a todo eso que mi hijo hoy vos lo ves y no lo reconoces. Claro. ¿Entendés? Porque una vez una amiga me dijo, claro, lo hizo un soldado en tu contra, por eso lo viste de militar. Y ahí digo, sí, posta, ¿viste? Sí, como se me representó tal cual, ¿viste? Por eso te digo, si uno estuviese escribiendo una película, decís, es muy exagerado, yo te juro. ¿Te parece hacerlo de esta manera? Y es la realidad. Y es la realidad, supera cualquier ficción. Porque totalmente. Yo a veces lo pienso, digo, si yo tuviera que hacer una película, un documental, una serie de lo que viví, parece mentira, porque aparte no podés decir cómo. Yo tengo amigas que me dicen, yo no sé cómo vos seguís en pie, cómo estás tan entera, y yo tampoco sé. Yo creo que porque tengo a mis 2 hijos más chicos conmigo. Si me hubiese sacado a los 3, no creo estar viva hoy. No, me imagino lo no hubiese podido. Lo duro que es todo. O sea, porque... Y también, bueno, lo que hablábamos antes fuera de cámara, que de mi pareja, que fue un pilar también. Yo creo que eso fue muy importante, obviamente fue para que un yo detonante esté tan entera hoy. Claro, fue un detonante para que las cosas escalen mucho más, porque es una realidad. Sí. Porque en ese ejercer poder o control ya hay otra persona más. No, y él queda completamente desdibujado porque su lugar no existe más en mi vida, o sea, ya está. Y de hecho él es un excelente... No es el padre biológico, pero es un padre para mis hijos, porque es mucho más padre de lo que fue el padre toda su vida, aún viviendo en la misma casa. Por lo que veo y lo que hemos charlado. Y por cómo o sea, mis hijos a la mañana los llevamos los dos juntos al colegio todas las mañanas y se pelean por ir de la mano con él, ¿entendés? Y yo a veces los jodo y le digo, che, nunca se van a pelear por ir conmigo, pero a vos te vemos siempre y a él lo vemos menos, porque no vivimos juntos, claro. Él viene a cenar y a veces se queda a dormir y entonces a la mañana lo llevamos. Y claro, ¿viste? Es su persona favorita en el mundo, él, porque aparte el amor que les dio, también un montón de límites, un montón de cosas, les dio una nueva familia, porque él también, su familia es muy amorosa con mis hijos y conmigo, o sea, todo. Bueno, ahí creo que... También ven cómo me trata a mí. Bueno, por eso digo, es un referente. Claro. Lo que se ve, por lo menos en lo que vos contás y se sabe, es que lo tienen como un referente y creo que parte de cuando uno se reconstruye como persona después de haber vivido lo que vivís, siendo padre o siendo madre en tu caso, querés que tengan una buena imagen de lo que es una familia, porque claramente venís de algo bastante roto en eso. Y creo que parte de la formación de un niño, transmitiéndole los valores que uno tiene que ver con eso de la familia, afectos, cumpleaños, etcétera, etcétera, que uno quiere que sus hijos lo vean y digan, no, bueno, por lo menos vale la pena por esto, y en la construcción que vos lográs con tu pareja se nota que hay toda esa transmisión y que cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque encontrar personas sanas no es fácil. No. O sea, creo que tuviste, no sé si muchísima suerte o la bendición, pero digo, que haya aparecido una persona que te muestre es un pilar fundamental, como vos decís, para poder cambiar la realidad y enfrentar una realidad mucho No, y que aparte los chicos aprenden con el ejemplo, porque vos le podés decir a tu hijo, tenés que ser así, 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 pero si vos no sos así, 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 o sea, el chico te copia, o sea, él... Bueno, parte de lo que... Internaliza lo que vive, lo que ve. Si vos le decís no fumes, si estás todo el día con un pucho, y bueno, ¿viste? ¿Qué ejemplo le estás dando? No sé.
No, es que creo que lo que por lo menos te destaca es la congruencia entre lo que decís, pensás y haces. Sí, eso Que- me da paz también, Por eso. porque digo, Y poder dar ese ejemplo de decir, pensar y hacer lo mismo es fundamental. Yo he tenido muchísimas charlas antes de que me pase lo que me pase. Y tuve todas las charlas que son necesarias para evitar una situación como la que me pasó. Tengo esa tranquilidad, pero decís, en cada charla me decía una cosa y veía otra. claro. Y creo que durante tu relación de pareja probablemente haya pasado eso, muchas cosas. Sí. Y uno las naturaliza y no entendés cómo las naturalizás. Exacto. Pero Pero hoy no me pasa, porque ¿Cuánto? hoy, por ejemplo, Rodrigo dice una cosa y hace lo que dice y tiene palabra, ¿entendés? Y con mis hijos lo mismo, jamás les promete, vamos a ir a tal lado y no vamos, o después no pude o no sé qué. No pasó nunca, claro, nunca pasó, ni una vez falló. Y eso tiene un valor. por supuesto que ¿entendés? sí. Sí. Entonces, si algo sabe que no lo puede cumplir, no lo promete o no lo dice, pero si algo lo dice, tiene palabra y se cumple. Tanto para decir, si te portás mal, te quedas sin play, como para decir, bueno, vamos a ir de vacaciones a tal lado. O sea, es para lo bueno y para lo malo. La palabra se cumple. No es que te pongo un límite y después para que no me hinchen los quinotos, bueno, te dejo. ¿Entendés? Entonces, ellos le dan un valor a lo que no es lo mismo, porque no saben que lo que se dice tiene un peso. Sí. Para mí es algo fundamental, a mí me cuesta muchísimo y creo que pongo el foco en tratar de cumplir lo que... Bueno, él me está enseñando a mí porque a mí me costaba también poner límites porque nunca tuve límites, nunca viví con límites, nunca puse límites y él me enseñó muchísimo y yo estoy aprendiendo muchísimo a poder poner límites. Me cuesta porque obviamente, sin ir más lejos, ayer me pasó, él le dijo, bueno, hoy postre no porque todos los días comen postre y hoy ellos habían comido muchas galletitas a la tarde y no sé qué. Y Blas vino y me dijo, ¿y pongo una cucharada de dulce de leche? Y yo le dije que sí, no me di cuenta. Pero no lo hice para transgredirlo No. ni para contradecirlo a él de que él le había dicho que no. Porque no me di cuenta, pero porque no lo tengo tan incorporado como él. No, bueno, intervienen muchas cosas, ¿no? Que uno después las aprende, porque de vuelta, formaste pareja muy joven, una pareja... No tuve límites estable. yo en mi vida, en mi infancia. Mi mamá nunca me puso un límite, ¿entendés? Entonces, claro, no lo aprendí en ningún lado. No, y hablamos en el buen sentido de los límites sanos, Los ¿no? límites son fundamentales. Totalmente. O sea, la gente tienen mala prensa a los límites, pero los límites son lo que uno necesita. Totalmente. Para todo, porque si vos no tenés esta baranda acá, te caes, o sea, Sí. necesitas ese límite. Entonces, creo que es algo que uno por lo menos tiene que tratar de pensar, y es difícil. Vuelvo a decirte, la verdad admiro la entereza que has tenido. Seguramente hay muchísimo dolor que transitaste. Sí. Entiendo que tu pareja fue un pilar fundamental. Tenés buenas amistades también, Sí, lo cual muy buenas. creo que eso suma muchísimo. Sí, Te habrás muy buena también la parte de mi papá, muy buena familia también, que también están conmigo, me ayudaron en todos los momentos difíciles, me acompañan y me siguen acompañando, así que no, y la familia de Rodrigo también. Tengo muy buena red de contención. Pero también, y no es por ser negativo, digo, pero cuando vos te pasa lo que te pasa, que es como esa explosión, ese Big Bang, que da una nueva generación de una nueva personalidad que se forma en vos, también empezás a ver gente que te empieza a fallar, gente sí. alrededor que tenés que empezar a depurar Sí. y con los mismos límites, con otras medidas claramente, empezar a correr de tu vida, a limpiar. ¿No? Pero bueno, la verdad es que lo veo como algo positivo, porque yo lo prefiero así, yo no prefiero que no estén las personas negativas o las personas abusivas en mi vida ni las personas malas. Es doloroso darte cuenta que alguien que querías o alguien que debería ser o que es tu familia no puedes contar. Es re doloroso, pero es necesario también poder verlo y poder... No, bueno, creo que la verdadera madurez está en eso, ¿no? En poder tomar esa decisión que duele, de decir, bueno, pero me tengo que alejar. Y sí. Y tengo que tomar por el bien de todos también, porque yo creo que
la violencia no es buena para nadie. No. De hecho, controlar con poder y demás, pero para la otra persona tampoco es sano. Y digo, No, aparte que no tiene nada genuino, porque si Totalmente. vos tenés a alguien por miedo, por sometimiento, o sea, no estás con alguien que te ama, estás con alguien que te teme, alguien que está por control y no por amor. Bueno, justamente ahí mencionás esa palabra que me parece que es como fundamental, ¿no? El amor. ¿Cuánto te costó volver a creer en el amor después de lo que pasó? Es que yo siempre quise creer en el amor, o sea, yo siempre soy romántica por naturaleza y siempre, pero yo pensé que no existía, realmente, o sea, el vínculo que yo tengo con Rodrigo hoy, no pensé jamás en mi vida tenerlo con nadie, nunca lo tuve, nunca quise a nadie como lo quiero a él, porque nadie tampoco me daba el amor que él me da, ni yo podía, o sea, yo no siento ni a los talones lo que yo siento por Rodrigo, que sentí jamás por nadie. Pero bueno, eso para mí se construye también desde la reciprocidad, porque obviamente vos podés tener dependencia, podés tener un montón de situaciones con una persona, pero el amor es algo muy fuerte. Y la verdad es que estoy feliz de poder sentirlo. Me da miedo, obviamente, porque cuando sentís algo tan lindo siempre tenés miedo. Bueno, pero creo que justamente el miedo a perderlo es lo que hace que realmente uno lo valore. Y sí. Porque creo que podemos, en este caso, hablar de un amor genuino porque tenés miedo a perderlo. Si no... Sí, si te da lo mismo. Te da lo mismo, yo creo que no es lo mismo. Y de hecho, él tiene una beta artística muy fuerte. Creo que es un tipo apasionado y vos también sos apasionada. Sí. Y eso hace que las cosas fluyan de otra manera. Sí, somos parecidos en algunas cuestiones, o sea, creo que somos los dos muy frontales y muy auténticos, y me parece que eso también nos une, somos los dos bastante divertidos, tenemos sentido del humor, como que tenemos bastantes puntos de encuentro. Entonces siento que desde el arte también nos encontramos, como que la sensibilidad es un tipo muy sensible, y bueno, eso también es como que creo que aparte está buenísimo. Y aparte sí, no podemos decir que es un ser hegemónico, ¿no? La verdad que claramente. Pero no, vuelvo a decirte, creo que hay como una conexión genuina que se nota fuerte y que para mí... No, y también desde la paz. El otro día yo le decía como que, viste, cuando estoy con él como que siento que estoy en paz. Y eso también está bueno, que no es que estoy alerta, que yo ahora estoy tranquila, estoy acá y cuando él está trabajando y yo estoy tranquila, ¿entendés? Porque si está todo bien. No estoy ni uy, ¿dónde estará? Ni qué estará haciendo, y él tampoco conmigo, ¿entendés? Entonces es como que hay confianza porque los dos estamos... tranquilos de que somos genuinos, que los dos tenemos los mismos valores, de que nos importa que la coherencia, nos importa la lealtad, nos importa la verdad, nos importa que no traicionar al otro, tenemos esos valores en común, entonces siento que bueno, estamos conectados también desde eso, ¿viste? Donde no estamos tratando de a ver quién le saca provecho al otro, estamos construyendo en conjunto, no a costilla de a ver qué le puedo, ¿viste? Qué puedo obtener del otro. Para mí es fundamental. En una relación sana es fundamental. Y creo que eso fue un pilar fundamental, vuelvo a repetir, soy redundante, pero es una de las fuerzas más grandes que conozco en el universo, por lo menos amor padre-hijo, madre-hija, no tiene comparación. Sí. El amor de pareja, bien entendido, es sumamente poderoso. De hecho, yo en una mala relación, el amor que sentí, que saquemos lo que recibí, no importa, lo que yo di, lo que generó en mí, fue tan potente. O sea, no lo había vivido nunca de esa manera. Entonces, digo, yo honro eso. Después tengo que poner en compartimentos estancos un montón de cosas y es muy personal, pero digo, esa fuerza motora no la encuentro en otra cosa. Y cuando ves a alguien que no siente amor, que le falta esa pasión, ese fuego, se nota muchísimo. Sí. Y es gente que creo que puede tornarse peligrosa para consigo mismo y para con los demás. Y sí. Porque
Es que el amor para mí te vuelve al eje. No sé si vos estás en paz, estás con una relación sana, linda, te dan ganas de volver a tu casa, de estar con tu familia. A mí me dan ganas de estar en mi casa con mis hijos y con él. Es mi mejor plan antes que cualquier otro. Claro. Entonces hoy la verdad es que antes no me pasaba. Yo antes siempre estaba tratando de hacer un plan para escaparme. Para salir, y hoy quiero volver, ¿entendés? Entonces hoy siempre mi prioridad es él y mis hijos y estar con ellos 3 y como que ojalá pudiera volver mi hijo mayor y que estemos los 5 y como que si vos decís cuál es tu mayor deseo, ese, ¿entendés? Es que estemos juntos y que estemos bien, en amor, en armonía y con el respeto que nos tenemos hoy. Eso. No, y entiendo que en esa visión tampoco es una cuestión egoísta de esa lucha de poder, de que vos planteemos un escenario que es utópico, pero digo, si para vos fuese posible, lo ideal sería que tus hijos sean felices con su padre, con su madre, por su lado, totalmente sano, ¿no? Obviamente, Obvio. Dentro de todo el contexto que se dio, es un... No, es que eso se podría dar si la otra persona no fuera una persona patológica. Y lamentablemente uno también tiene que entender qué cartas le tocaron, porque siempre uno se trata de agarrar y si hubiese sido así, bueno, pero no fue. No, Entonces, totalmente. es como que es muy frustrante vivir del que hubiese sido si la otra persona fuera una persona que no es y no va a ser. Entonces, bueno, hay que aceptar que lamentablemente que es muy doloroso para mí, que es el padre que tienen y que es un padre malo y que es una mala persona y bueno, y que les tocó esto, pero bueno, por suerte la vida nos puso a Rodrigo en el medio para que ellos sepan que hay una figura que les puede demostrar que existe también. Es que me parece que una de las cosas que te sucede después de eso es volver a creer que existe un bien. Claro. Porque justamente entras en crisis, que todos tus valores, todas tus cosas, y es como que te replanteas si vos hiciste bien, si vos estuviste bien, si vos no sos la mala de la película, que te debe haber pasado. Sí, no la mala de la película, pero sí muchas veces de si yo no era exagerada, me he planteado. Siempre estuve muy segura de que, no es por arrogancia ni nada, pero genuino, de que yo era buena persona, que no tenía maldad, que no tenía algo que pensaba mal o en dañar. Y digo, bueno, me debo merecer en algún momento, viste, pasarla bien también. Claro. Pero en el momento que estaba en el fondo del mar no veía la salida, viste, es como que... Es muy difícil. Sí. Y si vos hoy tuvieses que, no digo aconsejar, pero acompañar, ¿no? Con la escucha o sabés de alguien que está pasando una situación y tiene que estar acompañando un proceso como el que te pasó a vos. ¿Qué podrías recomendar? Yo recomendar que no duden de sí mismas, que no duden de lo que sienten, que le pongan valor a cuando algo les hace ruido, que no lo justifiquen, que hagan terapia, fundamental, porque a mí la terapia me hizo ver un montón de cosas que no podía ver. Y también a veces es difícil no juzgar a la persona que está viviendo eso y entender que hay gente que no lo puede ver o que no puede salir o que lo ve y lo justifica o que esto es porque su personalidad es así. No, es malo, o sea, no es su personalidad porque, viste, por el signo, no sé. No. Porque, hay gente que es mala y sí, te está maltratando y te está manipulando y te está y bueno, y algún día... Y salir no es fácil, para no algunas es fácil, personas, ¿no? Porque... Y muchas cosas que a mí me exasperan es, vos lo elegiste, no, yo no lo elegí, ¿entendés? Claro. O sea, vos lo padecés, pero vos no lo elegís, porque cuando vos estás sumido en una relación abusiva, no tomás ninguna decisión. Vos creés que elegís, porque hay un montón de cosas que ellos te hacen creer que vos estás decidiendo. No, esto es tu elección, vos que hiciste esto. Esta de vos que hiciste esto, mi ex me lo dijo muchas veces, y no, vos no elegís. Ellos te hacen creer, como le hace creer a mi hijo que él está decidiendo vivir ahí. Claro. O sea, es así, pero bueno, cuando estás sumido en la manipulación no lo podés ver. Yo recomendaría eso, que se escuchen, que hagan terapia, fundamental, con un buen terapeuta, porque hay mucho chanta también, y que bueno, que también entiendan y no se culpen, porque muchas veces uno se culpa, cómo no pude antes, cómo no vi, cómo no... Y no pudiste, hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Entendés? No, o eso sea, está programado el sistema para que no veas, porque claro, si vos ves, no te quedás 20 años ahí. Hay gente, mujeres que han estado...
yo estuve 15, hay gente que ha estado muchos años más. Y hay gente que sigue. Exacto. Y también lo cultural, ¿no? Porque ahora se está dando como un despertar lo que hablábamos de que los temas empiezan a salir a la luz y se empieza a identificar esto como violencia y antes era lo normal, bueno, no, es la que te tocó, viste, es como, bueno, ya te casaste, es tu marido y el qué dirán y... Sí, por eso digo, es una discusión o un debate, mejor dicho, para no entrar en una palabra con una connotación negativa de violencia, pero digo, es un debate que está muy verde, porque mismo, vos usaste una palabra que es trolo, digo, yo si escucho el discurso de hace 5 años era como, bueno, esto ya lo entendimos todos, está erradicado. Y hoy lo veo de vuelta, con palabras como down, como insultos, y no solamente en lo coloquial de una charla de 4 gordos hablando de fútbol, sino que es en los medios, y en los reels, y en lo que ven mis hijos. Y digo, otra vez, volvimos pasos atrás. Y ahora es como cool decirlo, y ya ni siquiera es, che, estoy rompiendo, sino como está re piola decir esto. Y con la violencia, con las relaciones tóxicas, con todo, che, como red flag, no, che, es gravísimo. Te puede llevar a límites, pero horribles. Lo sabés por experiencia propia, pero también por estar en contacto con otra gente que llegás a un punto donde tu vida ya directamente pierde valor. Exactamente. Y es gravísimo, ¿no? Y sí, bueno, a mí me pasó, yo en un momento no quería vivir más y no podía ver, y también el discurso de él era, bueno, pero con todo lo que tenés, con todo lo que tenés 3 hijos bárbaros, ¿cómo no podés ser? Y claro, pero yo no era feliz por todo lo que vivía ahí. Realmente ahí entendí, porque yo siempre juzgué al que se suicidaba y tenía hijos, decía, ¿cómo puede ser que no piense en sus hijos? Cuando vos tenés tal punto de depresión, no podés ver lo bueno en nada, ¿entendés? Y es horrible, yo lo viví. O sea, gracias a Dios no tomé ninguna medida, pero estuve muy mal, yo no quería vivir más y no me importaba nada. O sea, yo sabía que tenía 3 hijos y no podía salir de ese pensamiento rumiante negativo constante. Es horrible. Es horrible. Es horrible. El que pasó por eso, hay una entrevista, un recorte que da vuelta en redes de Pergolini hablando sobre la depresión, y cuando entra en el tema, que sabe que él lo padeció, la cara le cambia completamente, se apaga y dice, es horrible, lo peor, no se lo deseo a nadie. No, es un lugar muy oscuro que es muy difícil de explicar con palabras lo que se siente, porque no se puede. Es que creo que la gente el que tenés del otro lado no lo va a poder interpretar hasta sentirlo en carne propia. Yo tuve ese momento de fatalidad, de decir, me acuerdo de estar viviéndolo en ese momento y decir, qué frágil que es la mente humana. Porque en 2 minutos, con algo que realmente para ir para otro es, bueno, salgo, me fumo un pucho y sigo mi vida, a mí se me hizo un quiebra así, que se me quebró todo, entendí, viste, como muchísima cantidad de cosas, dije, la mente humana, si vos no tenés conducta, se te puede quebrar en medio segundo y terminás en lo peor. En lo peor. Entonces, yo entiendo por qué la gente puede llegar a tal suceso o a decir, bueno, tengo que llegar a este límite de anestesiarme, de vivir de esta forma, porque hay un momento que la mente se te quiebra y después no la puedes reconstruir tan fácilmente. No. Y también decís, o sea, lo plástica de la mente, como después podés lograr también salir y poder volver a empezar y volver a tener proyectos y tener ganas de vivir y no sé, hoy a mí no se me cruza, pero por la cabeza, y sufrí cosas gravísimas, me pasó lo de mi hijo, y bueno, gracias a Dios no caí de vuelta en una depresión así como la que tuve. Tuve momentos en los que estuve muy triste, en los que realmente no sabía cómo seguir, donde no sabía realmente cómo, días muy, muy negros, donde no sabía con qué fuerza, de dónde iba a sacar para seguir luchando. ¿Qué te ayudó en ese momento? Y tenerlos a los chicos y a Rodrigo. Ellos me sacaron adelante, o sea, saber que tenía que seguir por ellos y sentir la fuerza que él me daba, decir, no estás sola, estoy con vos, dale para adelante. Fundamental. Sí. Sí. Sí.
pero bueno, en otro momento también tenía mis hijos y no lo podía ver. Claramente lo voy a tomar a tono de broma, no lo sepas entender, digo, pero podríamos hacer un robot de Rodrigo para ayudar para a la clonar, gente. hay que sacarle sangre y no sé si clonarlo ya me parece bastante bueno, pero robots, viste, con ese comportamiento, ese temperamento como para ayudar a otros, porque digo, yo me acuerdo patente de situaciones donde los consejos que me daban decían, no me estás ni siquiera escuchando. Claro. O sea, literal, me estás opinando lo que vos harías en mi situación, que claramente no pasa. Igual te pasa, porque a mí también me ha pasado con Rodrigo de estar en desacuerdo, porque él lo ve muy fresco y muy entero y muy sano desde su sanidad mental, y yo hundida en el medio del pozo. Muchas veces tuvimos discusiones donde yo no lo veía como él, no lo podía ver. Está bien, ¿entendés? A ver, entiendo. Sí. Pero me parece que es una persona con valores, inteligente. Entonces, 1000 puntos. Pero empático. Sí, pero también también te pasa que vos tenés que tener la capacidad de poder escuchar el consejo, porque uno a veces tampoco está preparado para escuchar el consejo, ¿entendés? Entonces también te pasa eso, que uno a veces no tiene en el momento la fortaleza o la entereza para escuchar o para llevar a cabo la acción. Claro. Que tenés que hacer. Y muchas veces yo lo he hecho, como te decía antes, medio a ciegas, confiando en que lo que él me estaba aconsejando era lo mejor, y después con el diario del lunes te puedo decir que sí, pero en el momento en contra de mi voluntad, porque no tenía yo esa capacidad, esa fortaleza para llevarlo a cabo de esa manera. No, y creo que, bueno, es parte de la responsabilidad afectiva el tener ese trato responsable para con el otro, no solo en el vínculo de pareja, sino con las amistades también. Sí. Digo, porque yo puedo estar en desacuerdo con un amigo, pero no soltarle la mano. Obvio. O darle la espalda, o acompañarlo en su proceso y saber Totalmente. Que, bueno, hoy no puede, bueno, ya va a poder, o o pensamos distinto en esto, y bueno, es así. A mí me ha pasado también un montón de veces con mi situación, de amigas que me han opinado de una manera, de otra, y estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y después por ahí que no entendieran por qué yo estaba actuando de tal manera, y que después me digan, sí, viste, porque a veces uno desde afuera no entiende el por qué, o vos no entendés, o a mí me decían, bueno, no sé, andá y buscalo igual a tu hijo y no sé qué, y yo le decía, me juega en contra, claro. ¿Entendés? Y ellas no lo entendían, y yo te juro que me juega en contra, porque después o me como una denuncia falsa de que lo estoy persiguiendo, o que... Y vos tenés que estar luchando contra tus ganas de ir a buscarlo contra todo, a hacer una estrategia, porque ver si no te juega en contra de que después el loco de tu ex te invente una situación que no, o estar a solas con él en un lugar y que después diga que pasó algo que no pasó, ¿entendés? Viste que son cosas muy delicadas que solamente cuando lo estás viviendo lo podés entender, y a veces pareces paranoico, y no. A mí me ha pasado hasta con cosas que le digo a la abogada de, te juro por Dios, o sea, haceme caso, confía en lo que te digo, porque yo sé cómo piensa el otro, y a vos te parece que es una locura lo que yo te estoy planteando, pero yo sé que va a ser esto, ¿entendés? Y bueno, y a veces me ha llevado a tener hasta discusiones con mi propia abogada de decir, bueno, no puedo hacer esto, ¿entendés? Pero, viste, como que a veces te quedas sin herramientas desde lo que, hasta para defenderte. Es muy difícil ya entrando, aparte en un terreno tan frío como el legal. Claro. Porque no, entiendo que la justicia debería tener esa frialdad en cierta forma y proceder de alguna manera, pero te sentís muy desprotegido. No, y aparte que discusiones en el buen sentido, ¿no? Que yo tengo con mi abogada de que ella me dice, en el sentido común, vos tenés toda la razón del mundo, pero desde lo técnico jurídico no se puede hacer, ¿entendés? Claro. Entonces esos son trabas que es difícil sacarle la emoción cuando está la vida, la vida de tus hijos, un hijo que te falta, y pensar en lo técnico, que encima vos no sos abogado y no tenés las herramientas ni el saber jurídico para saber qué se puede y qué no se puede. Vos decís, lo que te planteo, sentido común. Hay un pibe que está repitiendo un dicho de un adulto y todo el mundo lo ve. ¿Y el sentido común dónde está acá? Sí, o si el padre denunciado, procesado, como fuese, puede vivir con uno y los otros dos quedan con la madre que supuestamente es loca, desquiciada y no tiene, carece totalmente de lógica. Sí, y bueno, y pasa, ¿viste? Pasa en todos los ámbitos. Es como que a veces te encontrás así como en estos vacíos, ¿viste?
tanto legales como emocionales, de que el otro entienda, el que no lo está viviendo, lo que a vos te pasa, que yo no duermo, yo hoy hay noches que no duermo, muchas, y yo le mando un mail a mi abogada por ahí para no mandarle un WhatsApp, y vos ves la hora y son las 4 de la mañana, ¿entendés? Claro. Porque me despierto pensando, se me ocurrió, a ver, se puede hacer esto, ¿viste? Porque mi cabeza no para, porque mi hijo no está, y yo no me voy a olvidar. Yo hoy puedo estar muy entera, puedo venir acá a hablarlo sin llorar, porque tengo la cascarita ya formada, pero mi hijo me sigue faltando en mi casa, su ropa, sus peluches, todo sigue estando ahí y no está, ¿entendés? Sí, creo que uno aprende a convivir con el dolor, porque no tenés otra alternativa ante una pérdida o la falta. No, y aparte es como un duelo de una persona que está viva. Y eso es lo más y es rarísimo duro. porque decís, bueno, no se murió, está en algún lugar y no puedo ni siquiera mandarle un mensaje. Y si le mando un mensaje recibo odio. Si yo le digo, hola mi amor, ¿cómo estás? Buen día, recibo veneno, ¿entendés? Y no es mi hijo, o sea, no es el que yo conocí. No, y ese amor fraterno no deja de existir. Y también te pasa eso, que muchas personas me dicen, bueno, pero yo no entiendo cómo vos seguís queriendo luchar por recuperarlo y no soltás de que ya está, que algún día va a volver cuando tenga 18 años, se va a dar cuenta. No, yo no lo voy a soltar, no voy a esperar. Yo no quiero que tenga 18 años y no haberlo visto desde los 12 y perderme 6 años de su vida que no lo vi crecer. No me voy a resignar, no voy a dejar que pase, porque si no pasa, ¿qué? No, pero más allá creo que te entiendo desde el lado de decir, bueno, yo, se pueda o no se pueda, no importa el resultado, yo di todo lo que podía. Sí. Que creo que en parte es lo que te define como persona también, porque justamente digo, una persona apasionada da todo por el todo. No importa si está bien o está mal, digo, creo que eso es una gran virtud y una gran contra, pero es tu hijo, y el amor que vos sentís no lo dejás de sentir. No. Y si lo sentís, algo tenés que hacer con eso. Y sí, aparte entonces, que él vea el día de mañana, él va a prender el teléfono y va a encontrar que yo estuve siempre esperándolo y que algún día se va a dar cuenta que no hay, o sea, que no tiene que ni tener vergüenza de lo que pasó, de lo que le hicieron decir. Él es una víctima de todo lo que pasó. Y yo se lo digo siempre. O sea, vos el día que quieras terminar con esto, me llamás y yo te voy a buscar y no te pregunto nada. O sea, no me importa nada. Te abrazo y vení y vivíamos juntos de vuelta como siempre, ¿entendés? O sea, no va a haber, no porque vos me dijiste, no, ya está. Yo entiendo perfectamente lo que está viviendo él. O sea, él nada de lo que dice nace de él. No, es duro y en las emociones, viste, como no la pero tenés que tener también la frialdad de pensarlo así, porque es difícil cuando te están puteando decir, bueno, no es contra mí, viste. No, sumamente hostil. Sí. Sumamente hostil. Entonces, en ese terreno, viste. Es un laburo que hay que hacer y que no reaccionar y que entender que él está siendo víctima de algo. Bueno, tuviste que aprender a vivir de otra manera totalmente impensada, ¿no? Sí. Porque uno nunca se imagina vivir lo que le toca en No, suerte. Y obviamente que por más que algún día yo espero y tengo fe que se va a solucionar, lo que vivimos ya te marca y ya su infancia está marcada por esta mierda y ya esto va a dejar secuelas, o sea, eso es mi mayor dolor, que independientemente del tiempo perdido, esto deja marcas, no pasa de largo, ¿viste? Y bueno, y como te decía, tenés que aceptar que te tocó y que bueno, como hay nenes que están en un hospital con cáncer, a mi hijo le tocó tener un padre patológico y bueno, y es la que le tocó. Y bueno, y a mis otros 2 hijos le toca ir a veces a juzgados y yo es una porquería y no quiero. Y bueno, pero es parte de lo que... es la parte de lo que les tocó en la vida y tendrán que tener las herramientas, las mejores que puedan, que voy a intentar dárselas y otras que van a tener que adquirir por sí solos, porque uno tampoco les puede hacer la vida color de rosa, porque la vida es todo lo contrario. No, totalmente. Y bueno, van a tener que saber que la vida es esto, que es durísima y que, bueno, cuanto más preparados estén, mejor la van a pasar. Es así. Bueno, creo que lo que rescato
por lo menos en la situación en que estamos hoy, y claramente no hay una definición, todo tiene miras en tener una definición del terreno de lo judicial, que ya sabemos cómo es, lamentablemente, sí. Por más que uno puede recuperar las esperanzas en el amor, no sé si en la justicia. Sí, ojalá que algún día se haga justicia. Digamos, quiero creer que todavía queda bondad en este mundo, sí. Porque si no, seguir adelante es difícil. Sí. Vos particularmente contaste muestras, veo en tu relato que el no bajar los brazos es muy sensato y creo que es también un gran ejemplo para tus hijos, para los tres, de no cerrar las puertas pese a lo que pasó y pese a lo que... Entiendo que también te toca vivirlo con respecto a tu familia. Yo, en lo personal, con mi familia también he tenido distanciamientos y decir, tengo que... Mis viejos están, quiero aprovecharlos, pero no nos entendemos, ¿viste? Y uno vive en esa constante dicotomía. Sí. Creo que es parte de la naturaleza humana, pero nada, el ejemplo de seguir adelante, de luchar, me parece súper valorable. Creo que le des visibilidad, que tengas la entereza para contarlo y compartirlo. Seguramente te debe haber acercado a un montón de gente que pasó por lo mismo. Y te sorprende, porque no podés creer que haya tanto, ¿viste? Digo, en un momento donde lo más común en redes es el odio, uno recibir afecto, cariño, gente que yo está recibo buscando... un montón de mensajes buenos. La verdad que no tengo, te soy sincera, no tengo mensajes malos. Los mensajes malos son lamentablemente de chicas que me escriben diciéndome yo también, lo mismo, lo mismo, y eso para mí es malo. Sí, sí. Pero mucho amor, mucho apoyo, mucho de esto, de qué bueno, seguir adelante, lo que necesites, contá conmigo, viste, no sé, gente que ni me conoce por ahí, que empatiza y que te da una palabra de aliento, que te juro por Dios que te ayuda muchísimo, aunque vos te parezca una pavada, que alguien te diga, no bajes los brazos, te admiro, estoy con vos, no sé, te da más fuerza, te da fuerza para seguir, porque decís, bueno, no es... o por lo menos le sirve a alguien, no sé, algo, viste, estás haciendo un granito de arena, algo. Por lo menos compartimos una visión, me parece, por lo que hemos hablado, no solo acá, sino fuera de cámara y en la vida en general, esa visión de que eso ayuda mucho. Y si yo puedo a uno darle un granito de arroz que lo ayude, lo voy a hacer. O despertarlo de que lo que está viviendo y que pueda salir o algo, ¿viste? Para mí es fundamental ese trabajo de lo micro a lo macro. No espero el cambio de venga desde arriba hacia abajo, sino si uno no cambia, el entorno no cambia. Y es fundamental rodearse de buena gente. Sí. Entonces cuesta muchísimo porque hoy por hoy, sobre todo, no que es un mal de ahora, sino que endémicamente el ser humano es individualista. Sí. Pero nosotros creo que encontramos placer en compartir. Sí. Y en ese compartir uno encuentra muchísima gratitud. No, y aparte, por ejemplo, cuando fuimos una vez a una reunión en el Senado, yo lo planteé desde, yo no sé si logramos sacar esta ley, si la voy a poder aprovechar, porque ya mi hijo va a tener 18 años y ya no voy a poder usarla judicialmente, pero si le sirve, si toda la porquería que yo viví y que me movilizó a estar en este grupo y a luchar por sacar una ley, lo que sea, le sirve a alguien más, yo estoy chocha de la vida, ¿entendés? Por lo menos entiendo que, como me pasa a mí, que todo ese dolor sentís que no fue en vano. Claro, que porque, lo podés canalizar en algo positivo. Digo, la pérdida de un ser querido y que parte, ahora sí vamos a otro terreno un poco más profundo, digo, pero cuando no está más, no está más. No hay nada que puedas hacer. No. Digo, la única que te queda, y no sé si compartís o crees, mejor dicho, no, yo no creo, pero digo, esperar encontrarlo después de muerto. Digo, después no hay otra posibilidad. Acá, en cambio, vos decís, che, todavía tengo. Claro. Digo, y ese dolor te entiendo que tiene que ir a algún lugar, que por lo menos no caiga en saco roto. Sí. ¿Crees que hay vida después de la muerte? No sé si hay vida después de la muerte. Creo que las personas que amamos nunca se van, que de alguna manera siempre te acompañan. Yo lo siento así con mis abuelos, por ejemplo. Como en Coco. Que no la vi. ¿Sabés que no la vi? La tengo que ver. Básicamente, te spoileo la película, pero uno muere cuando lo dejamos de recordar. Y bueno, yo siento que sí, porque yo lo siento a mis abuelos presentes conmigo, o sea, en todo, en hacer la cama a la mañana, que me lo enseñó mi abuela Esther, que me decía que si vos haces la cama te parece que el cuarto está ordenado y todas las mañanas que hago la cama pienso en ella,
hasta en las milanesas de mi abuela, en dichos de mi abuelo, en los chocolates que me sacaba mi abuelo Alberto de la Oreja, los domingos con mi abuelo Roberto. O sea, yo los tengo conmigo todo el tiempo, en todos mis recuerdos, y mismo cuando estoy mal o cuando voy a algún lado, tengo que ir al juicio, les digo, acompáñenme, estén conmigo, ayúdenme a que se haga justicia, a que se solucionen las cosas. No sé, yo no sé si los voy a encontrar, pero lo siento acá conmigo. Sí. Su presencia está en sí. Sí. Bueno, ese es un denominador común que encuentro en mucha gente con la cual tenemos ese espíritu medio sensible. Como que los abuelos fueron muy importantes en nuestra vida. Y ya no lo hemos hablado, pero yo creo que la figura de ese cariño que nosotros recibimos y que por ahí no lo tuvimos desde falta de madres, padres, lo tuvimos desde el lado de los abuelos, y eso por lo menos nos dio la esperanza de que existe. Sí, totalmente. Entonces, digo, generacionalmente venimos de familias que por ahí no son lo más afectuoso del universo, no reciben el mismo cariño que nosotros damos como padres, que sentimos que nos faltó, pero los abuelos siempre cumplieron ese rol, ¿no? De estar ahí y de mostrarnos un amor genuino. Sí, totalmente. Que por lo menos después, bueno, transformamos nuestra vida en buscarlo, no lo encontramos y nos frustramos. No, pero sí nos sirvió para dárselos a nuestros hijos, por ejemplo. Entonces yo ahí lo veo sumamente como algo positivo, y yo tuve 4 abuelos representes, los 4. Mi abuelo materno me venía a buscar todos los días al mediodía para llevarme al colegio, o sea, todos los días. Mi abuela me cuidaba todos los días, mis abuelos los veía casi todos los fines de semana, o sea, muy presentes, vacaciones con ellos. Claro. Entonces, todo lo que yo soy con mis hijos hoy, todo el amor que les doy, lo adquirí de ellos, del cuidado que ellos me dieron, y bueno, y lo potencio en lo que yo viví, todo lo que me gustaba y lo que me hubiese gustado tener y no tuve de mi mamá, y bueno, y se los trato de dar. Bueno, esperemos que, como digo, este dolor haya podido transformar la vida de una o varias personas en la medida de lo posible, que puedas recomponer esa situación desde lo personal, porque el deseo siempre está que sea lo mejor. Saco la justicia de lado, que tengo mis grandes enojos para con ella. Creo que te pasará lo mismo, pero está bueno que exista gente como vos que lo visibilice, que lo ponga de manifiesto, que ponga las herramientas que uno descubrió a disposición de otros, y que, nada, se dé de la mejor manera posible. No depende de tu voluntad, porque sé que si fuese por tu voluntad las cosas se hubiesen resuelto de otra manera. Sí. Pero bueno, hay que aprender también de eso, ¿no? Y el ejemplo es para mí muy valioso. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, por compartirlo. Gracias a vos por invitarme. Me quedan 10 millones de preguntas de otras otro día podemos hacer otro tipo de contenido. Otro contenido. Pero nada, gracias por todo este rato, gracias. Y la verdad que sumamente agradecido. Bueno, igualmente, gracias por el espacio. Nos vemos la próxima, suscríbanse, denle like, compartan, y la pueden seguir a ella en sus redes. Sí. bar.paladino. Me olvido mi propio Instagram. Sí, no, por eso. Secuelas del trauma. A veces pasa. Hablemos de la pérdida de la identidad en el próximo. Un gusto. Saludos. Chao. Nos vemos.